El universo en el que nos encontramos inmersos está lleno de armonía, y cuando mencionamos esta palabra, es imposible no pensar en la música. La música posee también propiedades cuánticas, por lo que aunque a alguien le pueda parecer que estamos comparando peras con manzanas, esto no es así. Y dado este innegable hecho, no es de extrañar que físicos como Einstein, que tocaba el violín, y Heisenberg, quien recibió el Nobel de Física en 1932 por elaborar las bases de la música cuántica, no podían vivir sin tocar instrumentos musicales como el violín o el piano. El mismo vocalista de Queen, que estudiaba su doctorado en astronomía, es otro ejemplo de esta conexión. Es fácil imaginar el por qué gustaban de ambos apasionantes mundos, y es que la música tiene en su misma naturaleza cualidades cuánticas. Una melodía, por ejemplo, las órbitas y los movimientos de los planetas pueden ser descritos de forma matemática con ecuaciones, en las cuales podemos apreciar perfectamente la armonía. Nosotros mismos estamos formados, si nos vamos a niveles cuánticos, de quarks. De ahí la importancia de percibir el papel de la música en nuestros días, pues es innegable que ciertas melodías resuenan en nosotros, en nuestros espíritus, y al sincronizarnos con la melodía podemos, sin lugar a dudas, cambiar nuestro estado de ánimo o nuestra disposición para determinadas tareas. De ahí la importancia de la música cotidiana en nuestra vida. No solamente los seres humanos vibramos con la música, también lo hacen las plantas, los animales y hasta el agua. En Japón se hizo un experimento que consistía en mirar moléculas de agua en un microscopio. Se miró agua sometida a diferentes estímulos, algunos a música armoniosa, palabras de amor, pero también se etiquetó recipientes con palabras de odio y ruido. Los científicos quedaron realmente asombrados al ver que el agua había respondido con hermosas formaciones cuando fue sometida a emociones positivas y, por el contrario, un total caos cuando fue al contrario. Existen 5 tipos de ondas cerebrales que trabajan casi como notas musicales. Unas actúan a baja frecuencia, otras a una más elevada. Sin embargo, en conjunto son capaces de conformar una sintonía armónica donde nuestros pensamientos, emociones y sensaciones pueden alcanzar un equilibrio perfecto. Ahí donde sentirnos más centrados, receptivos a todo lo que nos envuelve. Quizás hayamos escuchado a alguien decir aquello de que quiero entrenar mi onda cerebral alfa para sentirme más relajado y alcanzar una adecuada serenidad y paz personal. Aún más, últimamente se habla incluso de máquinas de biorretroalimentación capaces de estimular ciertas ondas para permitirnos alcanzar con ellas determinados estados de conciencia. Bien, la verdad es que conviene ser prudentes con estos datos. En relación con nuestras ondas cerebrales, la clave del auténtico bienestar está en que cada una de ellas trabaje de forma adecuada dentro de su frecuencia y en un nivel óptimo. Aún más, tampoco podemos pasar por alto que estos ritmos cerebrales no son estables, sino que cambian a medida que crecemos, maduramos y envejecemos. El objetivo, por tanto, no está en obsesionarnos con potenciar las ondas beta para mejorar la atención o las gamma para alcanzar un supuesto estado místico o espiritual. Lo cierto es que no hay un tipo de onda cerebral mejor que otra o una más especial frente a las demás. Todas son importantes porque todas ellas son el resultado de la actividad eléctrica de nuestras neuronas y de cada uno de nuestros estados mentales. Todos sabemos que el cerebro es un órgano electroquímico.
De hecho, los neurólogos nos explican que si todas nuestras células nerviosas se activaran al mismo tiempo, podríamos obtener energía suficiente para encender una bombilla. A su vez, toda esta eléctrica es la responsable de los distintos tipos de ondas cerebrales, una suerte de proceso complejo, fascinante y perfecto, mediante el cual cada actividad, cada estado mental y pensamiento es capaz de emitir un tipo de onda cerebral. Por otro lado, es importante matizar que a lo largo del día, nuestro cerebro mantiene activos los 5 tipos de ondas cerebrales. Dependiendo de lo que hagamos en cada momento, serán unas ondas las que mostrarán mayor actividad en determinadas áreas de nuestro cerebro y otras trabajarán con menor intensidad en otras zonas, pero ninguna de ellas estará, por sí decirlo, desconectada. Por ejemplo, puede que en un instante del día nuestra onda alfa tenga una actividad intensa en el lóbulo frontal, lo cual hará que sintamos cierta ansiedad. Sin embargo, esta misma onda alfa en el área occipital implicaría un estado óptimo de relajación. Son matices muy concretos que conviene tener en cuenta. Veamos a continuación cuáles son los diferentes tipos de ondas cerebrales y cómo se caracteriza su efecto. Las ondas delta, de 1 a 3 hercios. Las ondas delta son las que tienen una mayor amplitud de onda y se relacionan con el sueño profundo, pero sin sueños. Asimismo, es interesante saber que son muy habituales en los bebés y en los niños más pequeños, de manera que a medida que nos hacemos mayores y envejecemos, tendemos a producir menos ondas de este tipo. Lo cierto es que el sueño y nuestra capacidad para descansar se van perdiendo poco a poco con los años. Por otro lado, cabe señalar también que este tipo de onda se relaciona sobre todo con actividades corporales de las que no somos conscientes, como la regulación del ritmo cardíaco o la digestión. ¿Qué pasa si en un electroencefalograma aparece esta onda en picos muy elevados? Puede indicar alguna lesión cerebral, problemas de aprendizaje o incluso ser un indicador de un TDAH severo. ¿Qué pasa si en un electroencefalograma aparece esta onda en picos bajos? Puede indicar sueño deficiente, problemas para activar y revitalizar el cuerpo y la mente. Un nivel adecuado de ondas delta favorece y cuida del sistema inmunitario, de nuestro descanso y de nuestra capacidad de aprender. Ondas theta. El segundo de los tipos de ondas cerebrales va de los 5 a los 8 hercios y se relaciona sobre todo con nuestras capacidades imaginativas, con la reflexión y el sueño. Como curiosidad, cabe decir que las ondas theta suelen mostrar una elevada actividad cuando experimentamos emociones muy profundas. Un ejemplo sencillo en el cual podemos ser conscientes de en qué momento este tipo de onda toma el control es cuando terminamos de hacer un esfuerzo o una tarea que nos ha demandado mucha energía. Justo en ese instante en que nos relajamos y dejamos volar nuestra imaginación, las ondas theta adquieren mayor presencia en nuestro cerebro. Un pico elevado de ondas theta puede relacionarse con algún trastorno depresivo, falta de atención, etc. Los picos bajos cursan con ansiedad, estrés y bajo autoconciencia emocional. Un nivel adecuado de ondas theta favorece la creatividad, la conexión e incluso nuestra intuición. Ondas alfa, de los 8 a los 13 hercios. Las alfas surgen en este crepúsculo intermedio donde hay calma, pero no sueño, donde hay relajación y un estado propicio para meditar.
Lo podemos experimentar también cuando estamos en el sofá, viendo la tele o en la cama descansando, pero sin llegar a dormirnos. Un nivel elevado de ondas alfa nos impediría poder centrar la atención o incluso sentirnos con muy pocas fuerzas para realizar alguna tarea. Un bajo nivel cursa con ansiedad, estrés e insomnio. Ondas beta, de los 12 a los 33 hercios. Cruzamos ya el umbral de esos tipos de ondas cerebrales de nivel bajo o moderado para alcanzar un escalón superior. Estamos ya en ese espectro de frecuencias más altas que surgen como resultado de una actividad neuronal intensa. Hablamos de estados muy interesantes, a la vez que complejos. Todo hay que decirlo. Estados que se relacionan con estas actividades cotidianas donde ponemos toda nuestra atención, cuando nos mantenemos alerta y necesitamos a su vez estar pendientes de múltiples estímulos. Actividades tan comunes como conducir, realizar un examen, hacer una exposición, estar en una reunión de trabajo, presentando un proyecto, etc., son momentos de máxima activación. Sin embargo, un exceso, una sobreactivación neuronal puede derivar en un estado de ansiedad o estrés capaz de perjudicarnos. Un nivel bajo de ondas beta, por su parte, nos conduciría a un estado demasiado relajado, laxo, hasta depresivo incluso. Un nivel óptimo de estas ondas nos ayuda a estar mucho más receptivos, enfocados a mejorar incluso nuestra capacidad para resolver problemas. La investigación en este ámbito sigue dando sus frutos. Un estudio publicado recientemente por un equipo de neurocientíficos del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desvelado un gran descubrimiento acerca de las ondas beta. En concreto, que cuando las personas realizamos tareas que requieren de la memoria de trabajo, el cerebro usa esta clase de ondas de baja frecuencia para ir cambiando entre las distintas partes de la información. Es decir, actúa como una compuerta reguladora que decide cuándo se lee o se descarta la información almacenada brevemente en la memoria de trabajo y que nos permite poder pensar en otra cosa. Ondas gamma, de los 25 a los 100 hercios. Sabemos que al escuchar la palabra gamma nos viene de inmediato a la mente los famosos rayos gamma, con su larga longitud de onda y su alta radiación electromagnética. En realidad, las ondas gamma y los rayos gamma solo se parecen en un aspecto: su frecuencia extremadamente rápida. Cabe decir que los neurocientíficos están empezando a descubrir más datos sobre este tipo de onda, pero hasta hace no mucho apenas se sabía demasiado. Es más, resulta muy difícil captarla en los electroencefalogramas. Hablamos de un tipo de onda que se origina en el tálamo y se mueve desde la parte posterior del cerebro hacia adelante y a una velocidad increíble. Se relaciona con tareas de alto procesamiento cognitivo. Tiene que ver con mucho de nuestro estilo de aprendizaje, con la capacidad de aceptar información nueva y también con nuestros sentidos y percepciones. Se sabe, por ejemplo, que las personas con problemas mentales o de aprendizaje tienden a tener una actividad en la onda gamma menor que la media. Los estados de felicidad evidencian también picos elevados en este tipo de onda. La fase del sueño REM también suele caracterizarse por una alta actividad de este rango de frecuencias. Para concluir, conocer los diferentes tipos de ondas nos permite entender nuestros procesos mentales, nuestras emociones, actividades y dinámicas que generan un tipo de energía en nuestro cerebro. La clave, por tanto, está en ser conscientes de ello, en aprender a relajarnos, en ser más receptivos
intuitivos o en favorecer, por ejemplo, ese control emocional donde nuestra ansiedad trabaja a nuestro favor y nunca en nuestra contra.